Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Recibimos a Rafael Sánchez Bravo, profesor investigador del Departamento de Irrigación de la Universidad Autónoma de Chapingo, para hablar de la urgencia de detener y regular el uso de los agroquímicos en la agricultura. La lucha por los derechos sexuales de las juventudes indígenas en México, en nuestro reportaje. Desafíos y certezas de la presidenta Sheinbaum a 2 años de su contundente triunfo electoral en el comentario semanal. A partir de esta semana, pasaporte internacional con la mirada puesta en el Mundial de Fútbol. Hoy, Italia la gran ausente. Disfrute la música seleccionada para esta emisión. Les saluda Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le invito a que nos acompañe los siguientes minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de una llamada telefónica al número 55 41 55 1060 o un mensaje por WhatsApp al 55 12 33 29 15. Si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Adelante. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Rafael Sánchez Bravo. En Datos y Hechos abordamos un grave problema de la realidad ambiental y de salud pública del país que exige atención inmediata. De acuerdo con datos recientes, el 80% de los ríos en México presenta serios problemas de contaminación y una de las causas principales es el uso desmedido y mal regulado de agroquímicos en los campos de cultivo de nuestro país. Para analizar las dimensiones de esta crisis, sus impactos en el agua que consumimos y las alternativas que urgentes deben tomarse desde la ciencia, nos acompaña esta tarde el profesor e investigador Rafael Sánchez Bravo, especialista del Departamento de Irrigación de la Universidad Autónoma de Chapingo. Profesor Sánchez Bravo, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí a sus órdenes y para mí es un honor poder compartir algunas de las experiencias, de nuestras preocupaciones con relación a la contaminación del agua. Claro, la cifra del 80% de los cuerpos de agua afectados es sumamente escalofriante. Quienes no estamos especializados en el agro solemos pensar que los pesticidas y los fertilizantes se quedan solo en las plantas o en la capa superficial de la tierra. Pero ¿cómo es exactamente este proceso mediante el cual estos químicos terminan en ríos y los acuíferos? Bueno, mire, la actividad agrícola ocupa una superficie grande del país. Entre la superficie de riego y la superficie de temporal, pues quizá estamos hablando de unos 20 millones de hectáreas agrícolas, ¿no? Todas usan agroquímicos, todas, fertilizantes, pesticidas, o sea, todo, pero donde más se usan este tipo de agroquímicos es en la agricultura de riego. O sea, estamos hablando de distritos de riego y unidades de riego que entre ambos debe variar entre 6.5 y 7 millones de hectáreas agrícolas, o sea, de producción bajo riego. Estos sistemas de producción tienen producción muy intensiva, o sea, se necesitan alcanzar altos rendimientos porque son básicamente los que mayores proveen alimentos para la población mexicana, pero pues eso demanda que se le apliquen mayores dosis de fertilizantes, mayores volúmenes de fertilizantes, mayores volúmenes para control de hierba, por ejemplo, herbicidas y otro tipo de pesticidas que se aplican al cultivo para protegerlo de plagas y enfermedades. Estos pesticidas, en principio, pues llegan a la planta con el riego o con las lluvias, terminan en el suelo y el suelo los arrastra.
parte del agua en los tiempos de lluvias, o sea, que los residuos que quedan de los agroquímicos sobre la superficie del suelo, parte se infiltran con el agua que recarga los acuíferos, pero la mayor parte escurre, y escurre precisamente a los sistemas de drenaje que terminan en los ríos. O sea, los distritos de riego, las unidades de riego toman el agua generalmente de presas, la mayor superficie. Las unidades de riego la toman de los acuíferos con pozo profundo, pero al final, pues todo eso que se está usando en las zonas agrícolas va a terminar a un cauce que finalmente descarga a un río. Por eso, es que en el 80% más o menos de los ríos se han encontrado altas concentraciones de residuos de agroquímicos que fueron arrastrados después de que pasó la lluvia, independientemente de que haya cultivo o no, se diluyeron en el agua de lluvia y se escurrieron hacia las corrientes, primero corrientes pequeñas y luego terminaron descargando en un río. Claro, maestro Rafael Sánchez Bravo, hablamos de un problema pues sistémico. En ese sentido, ¿cuáles serían los cultivos o las regiones agrícolas de México donde el Departamento de Irrigación de Chapingo ha detectado un uso más crítico y más alarmante de todas estas sustancias que están contaminando los espacios de agua? Bueno, mire, hablando de agroquímicos, pues es donde ya le decía que es donde más se practica la agricultura, ¿no? Como una actividad fundamental. Hablando de los distritos de riego, pues aquí, por ejemplo, el río Lerma, que pasa por aquí en los estados de Guanajuato y Michoacán incluso. O sea, todo el estado de Guanajuato, por ejemplo, tiene una gran superficie agrícola, es netamente agrícola y pues utilizan, como le dije, cantidades grandes de agroquímicos, pues que terminan en el río Lerma, ¿no? Este río, por ejemplo, como tiene un mayor recorrido aquí dentro de la parte continental, puede ser que tenga un mayor impacto ambiental en varias regiones aquí del país, en varios estados del país. Pero lo mismo ocurre con los distritos de riego de Sinaloa, que vienen desde allá, desde el norte, desde del Valle del Fuerte hasta la parte aquí de Culiacán, que es netamente agrícola. Pues los ríos esos están altamente cargados de agroquímicos, ¿no? Claro, maestro Rafael Sánchez Bravo, estamos hablando de cuáles son estos agroquímicos más recurrentes en el uso y que generan esta situación tan alarmante. Mire, yo creo que la mayor parte de los agroquímicos, los más abundantes son los fertilizantes, los residuos de los fertilizantes, ¿no? Para aumentar la producción se utilizan grandes cantidades, grandes dosis de fertilizantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el cultivo demanda altas cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio, que son los macronutrientes, que son los más utilizados en la agricultura. De cualquier tipo de riego de temporal, se le ayuda al cultivo con los macronutrientes, se llaman estos, nitrógeno, fósforo y potasio. Es lo que es más persistente, más abundante, son los mayores residuos que terminan en las partes bajas, específicamente en los ríos, ¿no? Profesor Sánchez Bravo, un río contaminado por agroquímicos no es solo un canal de agua inservible, es una amenaza para comunidades enteras. ¿Podríamos hablar de efectos directos o indirectos que tiene esta serie de contaminación en la acumulación de químicos, tanto en la salud de las poblaciones que colindan con estas cuencas como con la diversidad o biodiversidad que está en las zonas acuáticas? Mire, para nosotros la preocupación es que cuando se vienen altas concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio a los ríos, lo que está ocurriendo es que están acabando en principio con la vida acuática, tanto con la flora como con la fauna. Pero no es solito el problema de los agroquímicos. El problema es que los ríos son los espacios de descarga de drenaje urbano también. Y si suma la contaminación, en este caso por los fertilizantes, más la contaminación que le estamos enviando nosotros de las aguas residuales domésticas, entonces, pues ahora tiene ríos, para empezar, que son turbios y ya no permiten el desarrollo de flora acuática, ¿no? Y si no hay flora acuática, pues ya no permite el desarrollo tampoco de fauna acuática. Los peces que antes hubo que vivían de las plantas que se desarrollaban en el interior de los ríos, de plantas acuáticas, pues ya no existen, ¿no? Y además, de alguna manera, nosotros los humanos tomamos agua limpia, algunos la tratan, pocos, pero la mayoría la toman, por ejemplo, de
de los acuíferos de pozos profundos y estamos enviando el agua superficial para el resto de las especies, cualquier otra especie que no es la humana, lo que le estamos dejando es que consuma agua contaminada con todo tipo de contaminantes, o sea, no solo contaminantes agrícolas, contaminantes de residuos domésticos y desechos industriales. Entonces el agua se convierte en una verdadera arma mortal. Si usted hace un recorrido por los cauces que descargan aquí al lago de Texcoco, por ejemplo, o aquí en general en la cuenca del Valle de México, usted va a encontrar que de la montaña, los ríos pequeños riachuelos, pues son aguas limpias. Allá en la sierra salen de los manantiales aguas limpias, pero en cuanto pasan por la primera población, se llenan de desechos, de residuos de aguas domésticas y además, pues son zonas agrícolas. O sea, la parte media de las cuencas son zonas agrícolas, entonces se juntan los contaminantes y cuando llega a la parte plana, como es el caso de nuestra universidad que está precisamente en el valle, en el lago de Texcoco, pues usted lo que encuentra son aguas verdaderamente asquerosas, ¿no? Y además, a eso súmele toda la basura que los ciudadanos tiran. La cultura del ciudadano no es buena, ¿no? El ciudadano toma a los ríos, aparte de que le alimenta con aguas residuales, aguas que ensucia el ciudadano, todavía va y le acumula basura, que todavía aumentan los riesgos. No es el tema de la plática, pero pues eso todavía potencia el peligro para las poblaciones que están en las zonas bajas. No es nada extraordinario que se desborden los ríos por excesos aparte de porque se asolvan en la parte baja, porque se acumula basura que vienen arrastrando a todas las poblaciones de la parte media hasta la parte baja y terminan por desbordarse. La semana pasada aquí en Texcoco se desbordó un río de los ríos que aquí confluyen a la parte baja y pues se inundó una comunidad, Jolalpa, aquí del Estado de México, ¿no? Claro, maestro Sánchez Bravo, ¿qué riesgos tenemos como para la salud humana por consumir agua o alimentos expuestos a estos metales pesados o moléculas Bueno, tóxicas? mire, Nos hablaba de cuánto está contaminado, pero exactamente qué riesgos realmente enfrentamos. de los mayores riesgos que tenemos nosotros con los contaminantes, en el caso de los agroquímicos, los riesgos mayores que tenemos son los componentes de los pesticidas, es decir, de los herbicidas, de los plaguicidas, o sea, lo que le aplican a cualquier plaga. Esos traen componentes químicos que son altamente contaminantes. Entre ellos, por ejemplo, no, imagínese que puedan traer boro, zinc, o sea, son contaminantes que en concentraciones bajas nos generan a nosotros ya toxicidad, a nosotros, a la vida humana, ¿no? Pero tal vez el mayor riesgo que tenemos como humanidad, hablando de esa contaminación, es que cuando se junta con las aguas residuales, pues la materia orgánica no es lo peligroso son los coliformes, ¿no? Que son altísimamente contaminantes y los ríos en general que traen tanto las descargas de desechos agrícolas como las descargas de desechos humanos, pues están a cielo abierto. Entonces uno anda respirando contaminantes, entre ellos coliformes, todo el tiempo, y sobre todo las poblaciones que están ubicadas a los márgenes de los ríos, ¿no? Y esos son altísimamente contaminantes, o sea, la incidencia de infecciones estomacales o de infecciones en general para las poblaciones que están cerca de los ríos es muy alta, ¿no? Considero que esos son los mayores síntomas que demuestran que la contaminación ya es peligrosa para los humanos. La parte de los metales pesados, creo que esa todavía no se ha estudiado lo suficiente y sin embargo ocurre, ¿no? Sin embargo ocurre. Pero todavía no se han hecho estudios serios de cuánto afecta, por ejemplo, los desechos de la Ciudad de México en los distritos de riego de Hidalgo, que así como sale el agua negra, completamente negra y que lleva desechos de todo tipo, o sea, urbanos, industriales y agrícolas y aquí del Valle de México, se la usan de manera directa los agricultores en el Valle de Hidalgo y seguro que tienen complicaciones en la piel, que tienen complicaciones estomacales, de infecciones en general, pero nosotros consumimos. Al final ellos producen cultivos que terminan aquí en los mercados aquí de la ciudad, ¿no? Y nosotros estamos consumiendo. No me atrevería a decir en qué nivel nos estamos contaminando, pero lo que no me queda ninguna duda es que de que estamos volviendo a consumir lo que de aquí estamos desechando es seguro. Claro, es un círculo que está ahí trazado. Finalmente le queremos preguntar, maestro, ante un panorama tan complejo, la pregunta
obligada gira en torno a la regulación. ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Qué está fallando en las políticas públicas mexicanas o la propia normatividad ambiental que permite que esta realidad se dé? 80% de nuestros ríos están pues llegando contaminados con toda esta situación del uso de fertilizantes. Mire, al respecto, lo que yo le podría comentar es que hablando de normatividad, hablando de legislación, las leyes ambientales, las leyes del agua, ya hace mucho que han legislado en la materia. Digo, ahorita se acaba de reformar la ley de aguas nacionales, pero esa ley claramente obliga a que el que usa el agua está obligado a tratarla. Eso dice la ley, ¿no? El problema es que, pues, así como otras leyes, pues no se aplican, ¿no? Y pienso que no se aplican, pues porque tratar el agua es muy caro. De por sí en México tenemos el problema de que no nos estamos tan acostumbrados a pagar ni siquiera el servicio para que nos provean del agua potable, que pareciera caro, pero ese no pinta comparado con el costo que tendría tratar el agua que nos dieron y que estamos obligados, de acuerdo con las leyes vigentes, a devolverla limpia. Sería muy caro, muy caro. Digo, el tratamiento primario ha de costar unos 2, 3 pesos por litro, pero el tratamiento secundario quizá cueste 10 pesos, 15 pesos, depende pues de qué contaminante le estamos echando. Pero usted estime si a una persona que de acuerdo con la planeación de la población se le diseña o se le permite usar o se dice que estamos consumiendo hasta 200 litros por día. Si nos cobraran esos 200 litros que usamos porque los contaminamos y siquiera nos cobraran 5 pesos, o sea, 200 pesos por 5 pesos son 1,000 pesos diarios. Entonces no hay ciudadano que esté dispuesto a pagarlos, ¿no? Creo yo que las políticas públicas no digo, como los puestos se eligen pues casi por la sonrisa. Si alguien quiere aplicar esa ley, seguramente no llegará a ocupar un puesto de gobierno, ¿no? Esa parte no es fácil, no es sencilla, porque para que funcionara quizá tendría que hacerse que todas las casas antes de desechar su agua residual tuvieran su tratamiento, ¿no? No sé, hay mucha tecnología ya, entre ellos hay tecnologías caseras para tratarlas, existen. Pero no estamos dispuestos a invertir en los desechos. O sea, para nosotros eso es cultural, no es falta de legislación. Pienso que cualquier mexicano, cuando le digan vas a pagar el agua, el tratamiento del agua, la limpieza del agua, y cuando averigüe los montos, pues preferirá meterse en un problema político grande antes que cambiar sus hábitos, ¿no? Creo yo que eso se puede comprobar, por ejemplo, en los países desarrollados, allá en los países, Francia, por ejemplo. Usted va por el río Sena y el agua está completamente limpia, pero el ciudadano paga el tratamiento, o sea, paga el abastecimiento y paga el tratamiento. Y pues cuidan el agua, digo, quién sabe cada cuánto se bañan, pero 2 veces al día como nosotros, pienso que no. Creo que eso no Claro. ocurre porque es caro el tratamiento. Pues sin duda que está interesante todo este planteamiento y la alerta que ustedes están lanzando desde la Universidad de Chapingo. ¿Cómo podemos seguir su trabajo de investigación y quien quiera acercarse a conocer más esta problemática? Bueno, mire, quisiera dejar claro de que no estamos peleados contra el uso de agroquímicos. Creemos que se tiene que disminuir su uso. ¿Y cómo se puede disminuir el uso de esos agroquímicos que tienen un mayor riesgo de contaminación? Tenemos que adoptar de manera más grande, más masiva, las tecnologías desarrolladas últimamente, bueno, ya en los últimos 10, 15 años, que tienen que ver con la generación de los mismos nutrientes, pero de manera orgánica, ¿no? Pues si hay alternativas, profesor Rafael Sánchez Bravo, estaremos pendientes de todo lo que se pueda hacer para mitigar tanta contaminación de los mantos y los ríos. Le agradecemos muchísimo que nos haya compartido su conocimiento y lo encontramos siempre en la Universidad de Chapingo, ¿verdad? En el Departamento de Irrigación de la Universidad Autónoma Chapingo, aquí me encuentra con mucho gusto. Quiero decirle que entre mis pasiones profesionales, soy un apasionado por la restauración de los ecosistemas de las cuencas, que son la vida. Soy un apasionado de la preservación del agua y, por supuesto, pues me considero un luchador solitario en lo que se tiene que hacer para mejorar el ambiente. Yo le pido a sus radioescuchas, a ustedes mismos que vengan a visitarme. Estoy ubicado exactamente
exactamente pegado a la carretera de Texcoco a Los Reyes. Y tenemos cosas que podemos compartirles para producir alimentos, para cuidar el medio ambiente, para medianamente proteger los ríos. Tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. A sus radioescuchas les invito, vengan a visitarnos a Chapingo, les podemos mostrar que se puede producir en su azotea tanto como si tuviera un terreno de cultivo. Claro que sí, pues ahí está la invitación. Muchas gracias, profesor Rafael Sánchez Bravo. Un abrazo. E igualmente a sus órdenes. Grande la tormenta que no se anima a acampar. En el suelo están los troncos más severos. Anegada la sabana se hizo río el manantial. Tanta lluvia que ha borrado los senderos. Viejo mapa que no nos dirá cómo llegar. Adelante solo reina un gran fanguero. Se adelantan caminantes y algunos salen detrás, tras los pasos del añoso del sombrero. ¿Acaso tú sabes la ruta? ¿Acaso ya pasaste antes? ¿Sabes de atajos y grutas? Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo que sabes. Cuéntanos todo lo que sabes. Vengo de un tiempo de plagas y sequías, pero a sangre y sudor se hizo cosecha. Más lo que se pudo que lo que se quería, y heme aquí latiendo en esta fecha. No me sé el camino, solo tiran de mí los anhelos de posibles maravillas. Salgo a caminar, pues no aprendí a dormir mientras en el zurrón, mientras en el zurrón, mientras en el zurrón queden semillas. Dime tú, cuéntame, cuéntame, dime del sueño que acunas, con cuál fe llenarás tu templo, del dulzor que tendrán tus uvas. Cuenta tú que tendrás más tiempo, cuéntame que tienes más tiempo. Agradecemos al profesor Rafael Sánchez Bravo la amplia explicación de este alarmante problema y por extender la invitación a ustedes que nos escuchan a visitarlo en la Universidad Autónoma de Chapingo, en el Departamento de Irrigación que se encuentra pegado a la carretera de Texcoco a Los Reyes, para visitarlo y que nos enseñe a cultivar y producir nuestros propios alimentos orgánicos en nuestras casas o en las azoteas. En la música acabamos de escuchar de Israel Rojas Fiel, interpretada por Buena Fe y Silvio Rodríguez, la canción Tempestad, una metáfora de crisis sociales, deterioro moral, conflictos humanos acumulados, consecuencias de decisiones colectivas. Las crisis no son accidentes, son resultado de lo que se ha ido construyendo mal, son las consecuencias que se reflejan en la contaminación, crisis política, desigualdad. La tempestad no nació en el cielo, empezó en la tierra gota a gota, químico a químico. Buena Fe es un dueto musical cubano formado por Israel Rojas en la voz principal y composición y Joel Martínez en la guitarra y coros. Su estilo mezcla trova, pop, rock y canción social. Sus letras son críticas, reflexivas, muy ligadas a la realidad social, de contenido político y social. Son vida cotidiana en Cuba y en América Latina. Son como una voz contemporánea que cuestiona, pero con filosofía y poesía.
Silvio Rodríguez es una leyenda viva de la música latinoamericana. Silvio no escribe canciones fáciles, escribe ideas convertidas en poesía. Cuando juntas a Buena Fe y a Silvio Rodríguez pasa algo muy especial. Es una unión de generaciones. Silvio, la raíz, la tradición, la ética profunda. Buena Fe, la actualidad, la crítica moderna. Es como un puente entre pasado y presente. Ahora escuchemos nuestro reportaje. ¿Me acompañan? Conexión informativa con Elizabeth Montes. La lucha por los derechos sexuales de las juventudes indígenas en México. Hablar de salud, decidir sobre el propio cuerpo y de vivir una sexualidad plena sigue siendo un desafío en nuestro país, más aún cuando le ponemos rostro, origen y juventud a este tema. Y es que en México, las brechas de desigualdad siguen pasando la factura a las poblaciones más vulnerables. En el caso de los derechos sexuales y reproductivos, estas desigualdades limitan el acceso de las comunidades indígenas a servicios de salud dignos debido a la falta de información clara en sus propias lenguas, lo que deriva en atención pública que aún tiene tintes de racismo y discriminación. Así lo consideró Piedad Joval Moreno, integrante de la Red Nacional de Mujeres por las Juventudes Indígenas, al dar detalles de la campaña nacional que busca visibilizar la importancia de contar con políticas públicas en derechos sexuales y reproductivos enfocadas a mujeres, adolescentes y juventudes indígenas en México. Al ver cuáles son las realidades que cada una de nosotras habita, también a partir de diálogos intergeneracionales, al ver las problemáticas que día a día enfrentamos para acceder a nuestra salud sexual integral, es como nos damos cuenta que pues obviamente hay todavía muchas barreras estructurales a las que nos seguimos enfrentando. Entonces, precisamente, justo la campaña es diseñada y construida desde las realidades que habitamos, desde las diferentes problemáticas que vemos que están pasando. Nos damos cuenta también que, por ejemplo, 2 de cada 3 adolescentes usaron anticonceptivos en su primera relación sexual, pero pues aún hay una brecha que nos dice, a ver, muchas todavía no están usando anticonceptivos. Y luego también surgió otra problemática, o sea, ¿por qué justo en las comunidades indígenas los anticonceptivos que están colocando, que cuando acuden a las clínicas y demás, son anticonceptivos hormonales? Entonces, eso también es algo que nos causa como ciertos conflictos. Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2025 destacan que el 34% de las y los adolescentes de entre 15 y 18 años ya inició su vida sexual, pero sin acceso a educación sexual integral, lo que se agudiza en las juventudes indígenas. Sobre las causas comenta Piedad Joval Moreno, abogada indígena. Llámese lengua, estigmas, los grandes trayectos que hay que recorrer, o sea, distancia para poder acceder a una clínica, dinero, son todavía muchos obstáculos a los que se siguen enfrentando cada día para poder acceder a una sexualidad integral. Entonces, yo creo que, por ejemplo, justo ahí la lengua es una de los principales factores, porque pues no se adapta, no se les da la información como debería. Otra cosa también, o sea, los estigmas. En muchas comunidades todavía se sigue como que todavía teniendo este estigma sobre la religión, las ideas obviamente católicas, y el hecho de que, por ejemplo, el hablar de sexualidad todavía es como considerado un tabú.
La Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas advirtió que en 2024, 1 de cada 19 nacimientos registrados en México correspondió a madres menores de 18 años, una cifra que evidencia la urgencia de garantizar políticas públicas efectivas con enfoque intercultural, territorial y de género que castiguen cuando los embarazos son producto de violaciones y abuso sexual, y en ese sentido garanticen su derecho a la interrupción legal del embarazo. Habla Piedad Joval Moreno, integrante de la Red Nacional de Mujeres por las Juventudes Indígenas. Nosotras logramos identificar que los embarazos adolescentes se concentraron principalmente en los estados como Guerrero, con un 82.1%, Chiapas, con un 78.6%, Zacatecas 74.4% y Durango con un 71.5%. Y precisamente muchas niñas entre 10, 13 años que también han quedado embarazadas y precisamente derivado de un abuso sexual. Y entonces ahora sí lo que preguntabas, ¿no? Respecto al aborto, que si tienen información respecto al aborto, por ejemplo, tenemos cifras que nos dicen que 1 de cada 5 abortos ocurrieron entre adolescentes entre 15 a 19 años. Para 2024 se registraron 696 abortos en niñas y adolescentes menores de 15 años, de los cuales el 6.5% eran personas indígenas y afromexicanas. No se puede hablar de justicia social mientras se sigan negando los derechos sexuales y reproductivos bajo lógicas coloniales y centralistas, apunta Piedad Joval Moreno, integrante de la Red Nacional de Mujeres por las Juventudes Indígenas, quien abunda sobre algunas de sus demandas. Que se prohíba y se sancione cualquier tipo de presión institucional, familiar, comunitaria sobre las decisiones reproductivas de mujeres y juventudes, que cada una realmente pueda tomar su decisión sobre su cuerpo, obviamente una decisión previa, libre e informada, así como llamamos a las consultas para el territorio, también para nuestra cuerpo. Recordemos que nuestra cuerpo es nuestro primer territorio. Luego, el reconocimiento a la partería también. Garantizar el reconocimiento y pago digno a las parteras tradicionales, porque en las comunidades las parteras tradicionales son las primeras personas que están ahí pugnando por los derechos sexuales y reproductivos y también se les debe de reconocer. También exigimos cero violencia obstétrica, que se apliquen protocolos estrictos con sanciones para erradicar las esterilizaciones forzadas, el maltrato hospitalario y la negligencia médica rural. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí, en Datos y Hechos. Acompaña entre todas la más bella que se pinta la carita con un polvo de estrella. Vámonos. Yo te llevo me alegra que sigas pa'lante, que aunque muchas veces falla lo importante, prefieras dar un paso más que mirar para atrás. Y es que fuimos el calor del desierto al rojo vivo, fuimos aire y perdimos los estribos. Me quisiste llevar a las alturas y acabé colgado de tu cintura. ¿Qué pasa con la vida si te vas? Si toda la promesa fue contigo y en el cielo de tu boca un ojalá. Y quizás el tiempo nos ayude a recordar que los trenes que pasan no vuelven, que lo que pasa no vuelve jamás. Pronto para hablar, yo te llevo dentro.
promesa fue contigo y en el cielo de tu boca un ojalá. Y quizás el tiempo nos ayuda a recordar que los trenes que pasan no vuelven, que lo que pasa no vuelve jamás. El panorama es difícil para que los derechos sexuales de las juventudes indígenas en México sean ejercidos. Por ello es urgente garantizar políticas públicas efectivas con un enfoque intercultural, territorial y de género, y que se castigue cuando los embarazos son producto de violaciones y abuso sexual, y de ser así se garanticen el derecho a la interrupción legal del embarazo. Te llevo dentro es la canción que acabamos de escuchar, escrita por Nacho Taboada y Pepe Curioni e interpretada por el colectivo Panamera y Rosalén. En muchas comunidades indígenas, hablar del cuerpo, hablar del deseo, hablar de quién se es, sigue siendo difícil. Las juventudes existen entre dos mundos, el que heredaron y el que están construyendo. Te llevo dentro es una introspección de la identidad. Es resiliencia y aunque a veces no pueda nombrarse en voz alta, hay algo que no se puede expulsar ni esconder. Porque lo que somos, también lo llevamos dentro. El colectivo Panamera es una banda española con un concepto muy interesante. Su estilo es una fusión de rock, folk y ritmos latinoamericanos. Cumbia, son, tropical. Su sonido tiene esta idea de viaje, carretera, mezcla cultural. Reflexionan en su entorno, identidad, migración, amor, pertenencia. Rosalén es una de las cantautoras más importantes de España actualmente. Se caracteriza por sus letras muy humanas, de compromiso social, con una gran carga emocional. Su voz aporta sensibilidad y cercanía. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, información y análisis confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de una llamada al número 55 41 55 1060 o de un mensaje de WhatsApp al 55 12 33 29 15. O si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Está lista nuestra siguiente sección. Escuchemos. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. Desafíos y certezas de la presidenta Sheinbaum a 2 años de su contundente triunfo electoral. A 2 años de su contundente triunfo electoral, la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum se sitúa en un punto de inflexión histórica. El masivo mandato popular, recibido en las urnas con casi 36 millones de votos, se traduce hoy en certezas de gobernabilidad, pero también en desafíos monumentales de soberanía nacional. En las últimas semanas, la agenda pública ha estado marcada por tensiones de alta intensidad con nuestro principal socio del norte, poniendo a prueba el carácter, la firmeza y la doctrina diplomática del Estado mexicano y de la propia presidenta Sheinbaum. El desafío más agudo proviene de las persistentes tentaciones injerencistas de sectores ultraderechistas y ciertas agencias de Washington. Sigue vivo el escándalo sobre la presencia ilegal de agentes de la CIA en territorio nacional. Ante esto, la postura de la mandataria federal ha sido tajante. En México no se tolerarán operaciones ilegales de campo por parte de agentes de la CIA ni de ninguna otra agencia extranjera. Tras los preocupantes incidentes en el estado de Chihuahua, donde se constató el involucramiento físico de personal estadounidense en tareas operativas sin la debida acreditación federal, la presidenta actuó con firmeza institucional. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se emitió un enérgico extrañamiento formal a la Embajada de los Estados Unidos. La posición de la presidenta Sheinbaum es inequívoca. La cooperación internacional en materia de seguridad debe limitarse estrictamente al intercambio de información estratégica
y la coordinación técnica. El suelo patrio no es ni será un tablero de operaciones para agencias de inteligencia foráneas que violenten de forma omisa nuestra Constitución y las leyes de seguridad nacional. A la par de este frente externo, el gobierno federal enfrenta el acecho político dirigido hacia gobernadores del partido oficialista, Morena, bajo el recurrente pretexto de la lucha contra el narcotráfico. El epicentro de esta disputa es el estado de Sinaloa. Es un escenario de alta presión mediática y señalamientos provenientes de dependencias de Estados Unidos. El gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, ha optado por separarse temporalmente de su cargo para facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Hasta el momento, las autoridades judiciales estadounidenses no han acreditado acusaciones firmes ni pruebas contundentes que validen dichos nexos delictivos. La postura del Ejecutivo Federal ha sido de prudencia institucional y respeto al debido proceso. Se apoya la investigación transparente a cargo de la Fiscalía General de la República, pero rechazando tajantemente que agendas políticas externas dicten la estabilidad de nuestros gobiernos locales o se utilicen como ariete para socavar la legitimidad del movimiento gobernante. Pero más allá de las tormentas geopolíticas, este segundo aniversario de la victoria electoral obliga a revisar las certezas y logros tangibles de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. En el plano interno, el gobierno federal ha logrado consolidar la transición energética y robustecer indicadores macroeconómicos clave. Se registran niveles históricos de inversión extranjera directa, manteniendo la estabilidad del peso y expandiendo con éxito la cobertura de los programas sociales universales. Asimismo, la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, encabezada por el Gabinete de Seguridad Federal, ha priorizado la inteligencia y la coordinación sobre la confrontación frontal, logrando desarticular laboratorios clandestinos de gran escala y acotar las finanzas del crimen organizado mediante un marco netamente legal. Los homicidios dolosos han disminuido en este periodo en un 40% y con ello la violencia. Al mirar hacia el futuro, la perspectiva de la gestión de la presidenta Sheinbaum perfila la consolidación de México como un actor soberano e indispensable en la región de Norteamérica. El horizonte exige afinar el balance entre la profunda integración comercial con los Estados Unidos y la defensa intransigente de nuestra autonomía política y soberana. En los años venideros, los desafíos estructurales como el desarrollo de infraestructura sostenible, el crecimiento económico, el combate a la impunidad, la corrupción y la infiltración del crimen en la política y también el fortalecimiento de las economías regionales requerirán mantener la cohesión interna. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, al parecer, camina con paso firme hacia la segunda mitad del sexenio, demostrando que la soberanía nacional no es una moneda de cambio, sino el pilar inquebrantable sobre el cual se construye el futuro del país. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Que no entiende el reflejo, no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda? Van a tardar en llegar, no me importa esperar.
si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda? Defensa de la soberanía nacional es uno de los retos que enfrenta con atingencia y templanza la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora hay todavía muchos problemas internos por resolver. Deseamos que así sea y que haya una firme posición del gobierno y de las partes involucradas para que se resuelvan. Solo por mencionar uno, la CENTE. ¿Quién manda? Se preguntan Ignacio González, Clement Dumoulin y Mala Rodríguez, la rola que interpreta Mala Rodríguez y Xota. Ambos son figuras importantes del rap en español, pero con estilos y trayectorias distintas. ¿Quién manda? Es una canción que habla de poder y autoridad, autodefinición y control frente a sistemas que intentan imponerse. Cuestiona sin atacar, reflexionar sin suavizar, sostener tensión. No se trata solo de quién ganó, sino de quién decide, cómo decide y para quién decide. Mala Rodríguez aporta el discurso de poder y dominio. Xota, Ignacio González, aporta la base rapera, estructura y raíz del género. Juntos construyen algo como autoridad y autenticidad. Mala Rodríguez levanta la voz y Xota le da el terreno donde esa voz retumba. Y como lo anunciamos al inicio del programa, a partir de esta emisión, Ricardo Mercado Bravo estará analizando la justa deportiva desde distintos ángulos. Escuchemos. So Belle tells her father. Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Con la mirada puesta en el Mundial de Fútbol 2026, hoy, Italia, la gran ausente. Cuando era muy niño, uno de los símbolos que más me llamaban la atención era la bandera rojinegra que colgaban los trabajadores afuera de las fábricas cuando estaban en huelga. Por ello, cuando descubrí la Liga Italiana, a mediados de los años 90, el equipo que más llamó mi atención fue el AC Milan. Fundado en 1899, aquel club, uno de los más grandes de la historia del fútbol, se asoció rápidamente con las clases obreras de Milán, por lo que se especula que sus colores muy probablemente sí venían de los movimientos de izquierda que se fundaron a finales del siglo XIX en el norte italiano. Teniendo un club más allá de las fronteras mexicanas, ahora me hacía falta algo indispensable para las épocas mundialistas. Una selección alternativa a México para cuando el Tri cayera eliminado. Uno tiene que tomar partido. Elegir Italia fue natural porque una de las grandes figuras de aquel Milan de los años 90 era Paolo Maldini, hoy considerado uno de los mejores defensas de la historia del fútbol. Me impresionaba la inteligencia emocional y la destreza física que tenía aquella leyenda, de la cual también hacía gala en la selección italiana. Además, estaba el uniforme. Aquella camiseta azul,
que años después entendí que era en sí un símbolo antifascista y prorrepublicano que nació tras la Segunda Guerra Mundial. Me parecía la más bonita de todo el contexto internacional. Y, por si fuera poco, la bandera del Estado italiano también es verde, blanco y rojo como la nuestra. Luego, me apasionó su historia. Giuseppe Meazza, Sandro Mazzola, Luigi Riva, Gianni Rivera, Silvio Piola, Paolo Rossi, Baggio, Cannavaro, Baresi, Filippo Inzaghi, Alessandro Del Piero, Gaetano Scirea, Francesco Totti, Gilardino, Andrea Pirlo, Dinosov, Paolo Maldini, Gianluigi Buffon, Giacinto Facchetti o Alessandro Nesta. Podría continuar por horas enumerando nombres que recuerdan a grandes gestas deportivas de una nación que ha ganado, nada más y nada menos, que 4 Copas del Mundo. Una potencia histórica con un pasado reciente ominoso. Desde el último título mundial italiano en Alemania 2006, la Azzurra no ha logrado clasificar siquiera una segunda ronda de una Copa del Mundo. Y, lo que es peor, el pasado marzo firmó una trilogía de eliminaciones que la tiene alejada del máximo certamen del fútbol mundial desde Brasil 2014. Una tragedia deportiva de gran calado para una sociedad que mantiene al balompié como su deporte más amado. Son ya 3 lustros los que han pasado desde que en Italia se preguntaron por las razones de esta debacle histórica, que fue maquillada momentáneamente cuando los Azzurri ganaron la Euro en Wembley hace 5 veranos. Los mejores expertos de un país que respira fútbol, donde el deporte está constantemente en las portadas de los periódicos, dan muchas razones por lo que la pesadilla futbolística italiana no cesa. Un estancamiento derivado de aferrarse a las ideas que funcionaron en el pasado y que no dejan evolucionar a los formadores de talento. Pocas oportunidades a los jóvenes, en una liga local de élite, pero cada vez más plagada de foráneos. Cada vez menos espacios urbanos destinados al deporte. Las 3 anteriores son válidas, pero hay 2 más que me parecen muy oportunas explorar en este espacio. La primera es económica. Para mí, lo que pasa en el fútbol es un reflejo de un país triste y pobre, donde ya no se ve excelencia por ningún lado, dice Daniele Manuzia, una de las nuevas voces del periodismo italiano deportivo. Y, en parte, tiene razón. Italia atraviesa desde hace más de 2 décadas un prolongado estancamiento económico caracterizado por un crecimiento débil y una productividad prácticamente inmóvil. Para 2026, la Comisión Europea proyectó un crecimiento de apenas 0.4%, una cifra insuficiente para dinamizar el mercado laboral y mejorar significativamente los ingresos de la población. Esta situación ha afectado de manera particular a los jóvenes. El desempleo entre las personas de 15 a 24 años ronda el 20%, mientras que más del 15% de los italianos de entre 15 y 29 años ni estudian ni trabajan. Una de las tasas más elevadas de la OSD. Los bajos salarios y la precariedad laboral han retrasado la independencia económica de toda una generación, que suele permanecer más tiempo en el hogar familiar y posponer decisiones como formar una familia o adquirir una vivienda. En un país que, además, enfrenta una grave crisis demográfica y una población cada vez más envejecida, la pérdida de talento joven se ha convertido en uno de los mayores desafíos para el futuro económico y social de Italia. Dicho todo lo anterior, esto también repercute en el fútbol. Con menos nacimientos, menos jóvenes y una emigración constante de población en edad productiva, la base demográfica de la que surgen los futuros futbolistas se reduce progresivamente. El resultado es un ecosistema menos favorable para la aparición de talento de élite, algo que muchos analistas consideran un factor adicional detrás de las dificultades recientes de Italia para renovar generaciones al nivel que caracterizó a su fútbol durante gran parte del siglo XX. Y aquí es donde viene el segundo punto, el racismo y la xenofobia sistémica.
Italia, a diferencia de otros países europeos como Francia o Inglaterra, no es un país de tradición colonial. Por ello, el trato con distintas culturas que forman parte de las olas migratorias que ha vivido Europa desde los años 90 llega a ser incluso más ríspido que en otros lugares del viejo continente. Pero, a pesar de ello, el cambio está en marcha. Se calcula que 2 de cada 10 niños italianos tiene sangre de inmigrantes de países del África subsahariana, del Magreb, del este de Europa y de países latinoamericanos como Venezuela, Ecuador o Perú. Lo anterior no se refleja en la Azzurra, en donde solo un titular reciente es hijo de migrantes de Costa de Marfil. Moise Kean, autor del último gol de Italia en las eliminatorias mundialistas. Y esto es en gran medida un problema porque, por razones políticas, en especial que la derecha ha gobernado la mayor parte de los últimos 30 años en Italia, las normas para obtener la nacionalidad se asientan en el ius sanguinis, lo que para los más jóvenes se traduce en que es más importante tener algún padre italiano que haber nacido y crecido toda tu vida dentro del país. Esto, más el hecho de que las familias inmigrantes suelen estar en el sector más pobre de la sociedad italiana, le cierran las puertas a miles de jóvenes con talento, pero que sufren en carne propia el racismo y la xenofobia made in Italy. El fútbol en Italia, como en muchos otros lados, por ahora es un reflejo de los problemas macro que enfrenta el país. Estar estancados en ideas viejas como el fascismo tácito que pregona Giorgia Meloni, o el aire de superioridad del fútbol italiano, que ahora tiene mucho de supremacismo blanco, son tareas por resolver para un país cuya supuesta esencia se ha fragmentado por miedo al cambio. Muchas gracias por tu tiempo y escucha. Nos encontramos aquí, en el Pasaporte Internacional de Datos y Hechos de Radio Educación, el siguiente viernes. Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via. Como acabamos de escuchar, una justa mundial como la que se vivirá a partir del 11 de junio se puede analizar desde muchas aristas. El racismo, la xenofobia, el fascismo tácito son factores que impiden que crezca una nación como Italia en todos los sentidos. Seguiremos escuchando las entregas de Ricardo Mercado Bravo durante todo el evento. En la música escuchamos Un'estate italiana, un verano italiano, de Gianna Nannini y Eduardo Bennato, escrita en 1990. La música es de Giorgio Moroder, un legendario productor musical, y la letra original en inglés es de Tom Whitlock, quien escribiera la primera versión llamada To Be Number One, y quienes la llevaron a la fama fueron Gianna Nannini y Eduardo Bennato. Reescribieron la canción en italiano y le dieron ese tono más emotivo en su interpretación. ¿Por qué es tan importante? Fue la canción oficial del Mundial Italia 1990. Se volvió uno de los himnos más recordados de todos los mundiales. Llegamos al final de esta emisión. Si no pude escuchar completo este programa, puedes sintonizar el 1060 de AM, en donde a las 10 de la noche se retransmite. Le esperamos el próximo viernes a la misma hora en Datos y Hechos, información y análisis confiables para analizar lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Hasta la próxima. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Melissa Bustos,
En el equipo de producción, Luis Luna, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.